espacio público, barrios, orden, comercio, ciudadanía, emprendimientos, obras, compromiso. servicios. Lo que pasa en Quito En Comunidad 102.9. es tu ciudad. Vívela. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. A esta hora nos vamos a enlazar con nuestro primer invitado y es que es importante hablar sobre este pico de enfermedades respiratorias que se vive en este momento en nuestro país. Y para esto nos está acompañando ya Víctor Manuel Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos, con quien hablaremos sobre esta prevención de enfermedades respiratorias. Bienvenido, Víctor, a este espacio. Les saluda Daniela Ruiz y Estefanía Santillán. Muy buenos días. Buenos días, Daniela, buenos días, Estefanía, un saludo a toda la audiencia y todo desear el éxito, salud, bienestar y sobre todo una bendición de Dios en este año 2025. Muchísimas gracias, Víctor. Lo mismo para usted. Víctor, en estas últimas semanas, sí, más o menos alrededor de ya la quincena del mes de diciembre del 2024, empezaron a aparecer estos resfríos un poco complejos. Se habla también del incremento de casos de COVID. ¿Qué es lo que debe saber la ciudadanía? Sobre todo porque se ha hablado de una gripe que ha sido un poco extensa, acompañada de tos. Esto sobre todo en los más pequeños, pero también se está presentando este tipo de complicaciones respiratorias en los más grandes. ¿A qué se debe esto, Víctor? Bueno, la ciudadanía tiene que saber que estamos en una etapa que se llama una etapa estacional, en el cual ha habido cambios de temperatura. Esto no es nuevo, esto se va a presentar, se ha presentado en el pasado y se presentará en el futuro. Es una etapa que se llama etapa estacionaria en los países del hemisferio norte, coincide con su etapa de otoño e invierno. Nosotros aquí el cambio de clima que hemos tenido en estos días hace que los virus respiratorios se incrementen en su circulación en el aire y obviamente empiecen a afectar a la persona, no solamente el virus del COVID, estamos hablando del virus de la influenza A, estamos hablando de los virus sincitiales respiratorios. En todos estos virus aprovechan las características del clima para aumentar su incidencia y crear enfermedades en ese sentido. Hemos visto que se han incrementado las enfermedades respiratorias a partir de la segunda semana de diciembre, que coincidió con el cambio de clima. Pasamos de una etapa de sequía a un invierno muy fuerte hasta el día de ayer. Entonces, eso crea que las defensas disminuyen y los virus empiecen a florecer más. Uh-huh. ¿Cuáles han sido estos virus que se han presentado? Por ejemplo, se habla de la influenza, de COVID-19. Los niños también han presentado este virus denominado sincitial. ¿Qué es lo que debe saber la comunidad? ¿Cuál es la diferencia en cada uno de los síntomas que se tiene en estas enfermedades respiratorias? Porque a veces confundimos, ¿no? Y como ya pasó también el tema del COVID-19, estamos un poco más tranquilos, la gente incluso ya no se está poniendo la vacuna. ¿Qué es lo que debemos hacer también en este caso, Víctor? Estos virus son virus respiratorios, obviamente van a dar sintomatología respiratoria, todos empiezan con sintomatología de vías respiratorias altas, como la más característica, la presencia de mucorrea, es decir, mucosidad abundante, lo que llamamos en la población que se tapa la nariz, empieza a haber ardor de garganta, fiebre, escalofrío. Entonces todos los síntomas son en inicio generales, cada una de los virus, porque hay que tomar en cuenta que los virus son como familias, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de virus, esta familia, esta mega familia es de los virus respiratorios. Entonces, estas tienen cada una familias pequeñas, como entonces ahí tenemos el virus de la influenza A, la influenza B, tenemos el virus del SARS-CoV-2, que es del COVID, el virus de los virus sincitiales, que son los que atacan a los niños, el virus de la gripe común. Entonces existen un sinnúmero de virus que aprovechan estos cambios de temperatura para aumentar su patogenicidad y empezar a dar problemas en la población. ¿Y quiénes son las personas o qué parte de la población son las más susceptibles en este sentido? Hablamos los niños, las mujeres embarazadas, las personas de tercera edad, los adultos mayores, estamos hablando, y a todas aquellas personas que tienen patologías añadidas o tienen preexistencias de enfermedades, como por ejemplo los diabéticos que tienen mayor riesgo,
las personas que tienen enfermedades pulmonares como fibrosis pulmonar tienen mayor riesgo, los hipertensos, los obesos, los fumadores, los alcohólicos, etcétera, etcétera. Entonces vemos que este grupo de población, que son los de riesgo, aumentan su incidencia, empiezan a ver la transmisibilidad y aumenta el número de casos. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo de siempre. Ya creo que hemos tenido una experiencia muy dura en la época de la pandemia, pero aprendemos a que con solidaridad, con responsabilidad, podemos evitar los casos. Esto Víctor, quiere decir que si nosotros, sí, dígame. perdón que le corte, Víctor. ¿Qué pasa cuando los síntomas ya son extensos? Por ejemplo, hablan de una gripe acompañada de tos, pero que en muchos de los casos ha durado más de 3 semanas, incluso ya cerca de un mes, y esta tos no desaparece. ¿Qué hacer en estos casos cuando se siguen manifestando estos síntomas a pesar de que ya se ha tenido esta consulta médica o en muchos de los casos a veces ya no hay estas consultas, ¿no? Y nos automedicamos y creo que ese también es el error que cometemos. El primer consejo es no automedicarse. La mayor parte de complicaciones en enfermedades de vías respiratorias, en todas las enfermedades, es respuesta de la automedicación. O sea, una enfermedad viral, un virus respiratorio, no responde al antibiótico. Entonces, empezar a automedicarnos antibiótico es primero gastar dinero, segundo es afectar al organismo con un medicamento extraño, y tercero, incluso podemos crear resistencias. Entonces, lo primero no es automedicarse, lo primero es acudir al profesional de la salud para que él diagnostique, vea qué tipo de virus tiene, cuáles son las características de la clínica de este paciente y hacer un tratamiento adecuado. Usted me habla de la tos. Generalmente la tos es un reflejo y este reflejo se puede quedar por un tiempo. La tos refleja. A veces dura 2, 3 semanas después del proceso porque la tos es un elemento en el cual trata de eliminar las secreciones que tenemos en los pulmones o trata de eliminar todas aquellas cuerpos extraños o sustancias extrañas que aumenten y producen este reflejo de la tos. Entonces, lo primero que hay que hacer es seguir consultando con el médico le va a decir hay que tomar bastantes líquidos, si es que es necesario antitusígenos, expectorantes, etcétera, pero solamente si es que el médico lo autoriza. Caso contrario, lo que tenemos que hacer es esperar, dar bastantes líquidos y obviamente que la persona, el paciente, sea niño, anciano, adulto mayor, utilice la mascarilla. No se automedique. La tos puede seguir en un proceso, porque es un proceso irritativo, 2, 3 semanas después de lo que ya ha tenido la infección por el virus respiratorio. Ujú. Víctor, ahora en el caso de las vacunas, también hay muchas consultas, porque claro, ahora hay esta campaña para el tema de la influenza que es cada año. En el tema del COVID-19, ¿qué es lo que debe hacer la ciudadanía? Porque también se habla, ¿no? De que hubo un incremento de casos, porque a veces es como que ya vamos bajando la guardia y ya nos olvidamos de las vacunas. Bueno, desde hace mucho tiempo, desde que tuvimos en la primera década del 2000, tuvimos la epidemia de la influenza A, B, de este tipo, se creó la vacuna. Obviamente, como usted sabe, el virus va mutando, va cambiando, va haciéndose más resistente y por eso cada año nosotros tenemos que vacunarnos para la influenza. Esa es una recomendación. Que la vacuna obviamente no le va a proteger para que no le dé, eso es una verdad. Lo que le está haciendo es protegerle para que este proceso de esta infección por el virus respiratorio de la influenza no sea un proceso moderado o grave y no lleve a la muerte o a cuidados intensivos. Entonces ese es el primer concepto que debemos tener, que es importante ir ayudando a nuestro cuerpo con los anticuerpos, valga la redundancia, para que puedan defenderse de estos virus respiratorios. El caso de la influenza hay que vacunarnos todos los años y esa es una medida de prevención y una medida responsable de nosotros. Las vacunas no crean nada, no crean impotencia, no crean muerte, no crean nada, crean más vale una respuesta adecuada del organismo al ataque de este virus. Segundo, en el caso del COVID, la mayor parte de la población tenemos 3, 4 dosis que ya estamos con anticuerpos suficientes y lo que el ministerio ha recomendado es que a los grupos poblacionales de riesgo, especialmente adultos mayores, a los trabajadores de la salud, a las personas que son diabéticas, a aquellas personas que tienen enfermedades pulmonares,
acérquense a los centros de salud para recibir la dosis, la cuarta o quinta dosis de la que le toque para mantener sus defensas activas. Además de eso, no solamente las vacunas son importantes, también es importante mantener una higiene corporal, un proceso de higiene de salud. ¿A qué llamamos eso? A que la persona tiene que evitar el consumo de alcohol, evitar el cigarrillo, tiene que tener una dieta adecuada, una dieta balanceada, consumir frutas, sobre todo las frutas cítricas, y tomar bastantes líquidos. Eso nos ayuda de una manera natural a mejorar nuestras defensas. Doctor, la semana pasada empezó a circular a través de redes sociales esta información de que en China se había declarado un estado de emergencia por el metaneumovirus humano. Y claro, bueno, esta información fue finalmente descartada. Sin embargo, sí es una enfermedad que ahora mismo está aprovechando precisamente esta etapa estacionaria, proliferando, digamos, en países como China. ¿De qué se trata este metaneumovirus? ¿Y nosotros tenemos algún registro de que esta enfermedad también pudiese estar presente en el país? Bueno, lo que pasó en China es lo que se preveía, ¿no? Hay cambios de temperatura, bajas extremas, lo que ocasiona, lo que hablamos al inicio, la etapa estacionaria hace que no solamente el metaneurovirus, que es el humano, que es el HMPV, sino que el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza A, B, el virus del COVID, aumentaron su agresividad y aumentaron su incidencia en la población china. Es muy diferente la incidencia de la población china. Ya tienen miles de millones de habitantes, a 10 millones, a 18 millones aquí en el país, entonces los casos son más elevados. Ellos nunca declararon una alerta sanitaria, lo que se expresaron era su preocupación por el aumento de los casos, y activaron las acciones de prevención para que no exista la saturación de los hospitales. ¿Y en qué sentido es? En salir a trabajar en la comunidad, en el campo, para prevenir que estas enfermedades sean muy fuertes. Campañas de vacunación, acciones de prevención, utilización de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos, etcétera. Entonces, esta noticia fue magnificada, aumentada en su intensidad. Obviamente en las redes sociales hay mucha gente que exagera y crea caos, y eso es lo que se trata de hacer. Aquí en el país según los reportes de nuestros compañeros neumólogos, así como también los reportes del Ministerio de Salud Pública, se mantiene la incidencia normal de estos virus en época estacionaria, y creo que no hemos tenido hasta ahorita ningún reporte de que exista un paciente con HMPV, es decir, con el beta neurovirus humano aquí en el Ecuador. Y sí lo hay, obviamente. El sistema sanitario está listo y dispuesto a responder de manera adecuada, porque tenemos ya un conocimiento. Tanto los profesionales de la salud como la población tenemos ya una experiencia y hemos tenido un conocimiento cómo actuar luego de la pandemia. Doctor, en ese sentido, ¿los síntomas de este metaneumovirus son similares a los de la influenza normal que se está presentando ahora mismo con mayor reincidencia en el país? ¿O cuáles son los síntomas de este virus? Sí, se caracteriza por síntomas respiratorios altos, la rinorrea, es decir, la mucosidad, la obstrucción de las vías respiratorias altas, el ardor, la fiebre, puede existir vómitos, generalmente ataca más a los niños, y después se va complicando si es que no hay un buen proceso de diagnóstico. Y si existe, nuevamente recalcamos y hacemos hincapié en este sentido, si existe automedicación, si es que el paciente acude a personas empíricas que no tienen un conocimiento clínico, una experiencia médica, obviamente los casos, la sintomatología se va a exacerbar, vamos a empezar a tener procesos de neumonía, y de acuerdo a la resistencia del paciente, esta neumonía puede ser fuerte, complicada, y puede requerir cuidados intensivos, e incluso, como cualquier virus respiratorio, puede ocasionar la muerte. Pero esto no quiere decir que nosotros alarmemos a la población. Lo que queremos es ser enfáticos en el sentido de que lo peor que puede hacer la población es automedicarse. Doctor, en ese sentido, como bien usted ya lo decía, ¿no? Estas influencias, estos virus respiratorios podrían desencadenar en una neumonía. ¿Cuáles serían en ese sentido ya los síntomas? Digamos, una persona que ha pasado mucho tiempo con una gripe, mucho tiempo con una tos, ¿cómo puede identificar que ya está agravándose esto, que se puede estar convirtiendo en esta neumonía y que necesita ya una atención médica especializada?
Bueno, la tos no es un sinónimo de neumonía. La tos, como le dije, es una acción refleja, un medio de defensa del organismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en los niños? Empieza a haber fiebre, empieza a haber deterioro, empieza a haber signos como nosotros le llamamos aleteo nasal, es decir, vemos que las fosas nasales se mueven más, empieza a haber dificultad para la respiración. Cuando hacemos un examen de oximetría, vemos que la concentración del oxígeno en la sangre disminuye menos del 90%. Entonces, esos son los signos de alarma que nosotros tenemos. Obviamente el profesional de la salud, en el caso de los niños, va a hacer un examen físico, va a auscultar, lo más importante, por eso le digo, es importante que el profesional de la salud actúe, va a auscultar los pulmones y va a escuchar ruidos extraños, o en otros casos no va a escuchar los ruidos. Esto quiere decir que hay secreciones en el pulmón, la neumonía es un proceso infeccioso del pulmón, entonces vamos a encontrar secreciones y eso se corrobora con una placa de rayos X. En el adulto y en el adulto mayor, los síntomas también pueden ser los mismos y hay que tomarlo en cuenta. A veces en los adultos mayores la neumonía es muy silente. La neumonía ya ocasiona muchos síntomas graves cuando ya ha avanzado mucho. Por eso, en todo caso de infección de vías respiratorias, recomendamos, insistimos, acudir al facultativo para que él sea quien valore, quien considere y quien analice el caso de acuerdo a cada una de las sintomatologías que tenga y solicite los exámenes correspondientes para llegar a un diagnóstico adecuado y dar un tratamiento adecuado. Doctor Álvarez, le queremos agradecer por habernos acompañado esta mañana en Las Madrugadoras. Muchas gracias por la invitación y a la población el último mensaje. No hay que tener pánico, hay que mantener las medidas de bioseguridad. Si usted tiene un niño que está con sintomatología respiratoria, por favor no lo envíe a la escuela. Si usted está con sintomatología respiratoria, de infección respiratoria alta, utilice mascarilla, evite las aglomeraciones, lávese las manos. Son las medidas que se deben mantener que se mantienen desde el pasado, se mantienen en el futuro, en el presente y se deben mantener en el futuro. ¿Para qué? Para prevenir y ser solidarios en ese sentido, para que no se multipliquen las enfermedades respiratorias. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con el expresidente del Colegio de Médicos, Víctor Manuel Álvarez, respecto a este tema de las enfermedades respiratorias que ahora mismo se han proliferado, digamos, también aquí en la capital. Ya escuchó usted también las recomendaciones. Primerito, no se automedique, por favor. Recuerde que hay que identificar el virus para saber qué medicina tomar. Ya lo dice el doctor, no hay virus de estos que ni siquiera responden al antibiótico, así que por favor, no se automedique, utilice una mascarilla si es que usted ya se siente un poco enfermo, si tiene tos, si tiene también mucosidad, recuerde utilizar mascarilla. Y ya nos dejó el COVID, ¿no? Estas lecciones, estas experiencias del lavado de manos, de la utilización del alcohol, de si es que usted está en casa, abra puertas, abra ventanas, que esté todo bien ventilado y limpio, y de esa forma también evita que otros miembros de la familia se contagien. Son las 7 de la mañana con 1 minuto, nosotros vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida con las noticias nacionales. Hasta aquí, Las Madrugadoras, noticiero de la comunidad. Las Madrugadoras.